Colombia, como el resto de Latinoamérica, es un terreno de contradicciones y tensiones irresueltas. En su característica prosa musical, articulada y elocuente, la autora hace un ejercicio de introspección y vulnerabilidad con este libro. De valentía, si consideras cuántas personas disfrutan descoserla por cada palabra emitida, cuando empezaron las manifestaciones, nos dimos cuenta que habían tomado el espíritu del momento, el clima cultural exacto, es el llamado a incomodarse que es parte de todos mis procesos, pero creo que también va muy ligado con el espíritu de la época y que también va en línea con lo que estamos hablando. Si hay un momento donde la moda en sus múltiples expresiones está incomodando cada vez más es este, entonces es interesante ver cómo algunos de los conceptos fundacionales del libro pueden ser útiles en el momento que estamos viviendo. Esto ha sido un proceso de mucha humildad, porque yo he postergado mi destino de la escritura a través de las figuraciones mediáticas, por tener un podcast que sale todas las semanas, por hacer publicaciones virtuales que salen con mucha frecuencia, por escribir una columna. Esa periodicidad que es más visible y constante es muy distinta a la temporalidad de la escritura de los libros, que requiere soledad, encierro, paciencia, tenacidad, resistencia y además reescribir, editar, volver a escribir, volver a editar. Entonces ha sido una enseñanza muy hermosa porque me ha permitido llegar a los lugares de mí misma que yo he postergado. Porque desde muy niña yo tenía muy claro que mi destino era escribir libros, pero también había cosas en esas dinámicas que me incomodaban, las renuncias estéticas del mundo intelectual, lo que se tenía que escribir, ¿sabes? Debo escribir ficción o poesía, que ya vendrá, pero ha sido una lección de humildad, porque una persona que se ha situado tan públicamente, tanto en los performances de la mujer de la moda, como buscando un lugar de enunciación intelectual, aprende en ese proceso a esperar, a no ir con los tiempos de lo digital, a confiar en el proceso, y lo hermoso es que lo que va del libro en el mercado está sirviendo para lo que yo añoraba que sirviera, que el concepto de la mujer incómoda o de lo incómodo sea un molde para cada una de las mujeres que lo leen, para verse a sí mismas. Yo creo que lo más importante es ubicar la voz propia, pero la voz es un proceso que dura, creo yo, toda la vida, y eso requiere también prueba y error. Yo he explorado todos los formatos, a veces leo textos de hace 7 años y digo, ¡qué vergüenza!, pero hay que mirarse a sí misma como un sujeto en construcción, y eso implica que a veces, especialmente las más jóvenes pegadas a los formatos que nos llaman en estos tiempos, queramos estar figurando, queramos recibir validaciones, es como un ir y venir entre adentro y afuera, porque buscar la propia voz tiene mucho que ver con conectar con una misma, y claro, hay cosas del mundo exterior que te permiten saber, bueno, estoy encaminada, pero creo que también es un proceso que requiere mucha autocrítica, mirarse, reflexionar y seguir buscando la voz, y tener la tenacidad de saber que eso se va construyendo, que los 23 no son lo mismo que los 33, y los 33 no son lo mismo que los 37, y así. Creo que también hay que situar por qué se quiere decir lo que se quiere decir, tener ese sentido de propósito que ojalá venga del alma, del propio ser, tal vez mis años más asociados al tal vez en algún momento social cuando todo el mundo empezó a casarse. Cuando empezaron a tener bebés, que es una cosa etaria y social que pasa a nuestro alrededor cuando estamos por llegar a los 30 o en los 30, que también sentí que estaba inclinándome por algunos comportamientos que de pronto no hacían tanta parte de mí. Entonces yo sí he forcejeado con la complacencia también. Recordemos que venimos de unos contextos donde se nos enseña desde pequeñas que ser complacientes es una buena forma de ser femenina. Creo que cuestionar algo no significa ni perdonarlo ni condenarlo, sino atravesarlo y mirarlo críticamente. Yo lo viví cuando ejercía mucho más el periodismo de moda, y era crítica, asistía a los eventos y escribía sobre lo que estaba pasando en el mundo de las pasarelas, y lo hice, es decir, fui vestida por diseñadores que además sentía que expresaban mi sentido del yo, que sentía expresaban el espíritu del momento, es decir, cuando yo me vestí de Carlos Polite lo hice de una manera consecuente con lo que veía en su oficio y en su arte, igual cuando me vestí de Silvia
ser así, sobre todo en esos momentos cuando estaba cultivando el concepto del Caribbean chic en mi vestir, en mi estética. A ver, sí creo que hay que mirarlo críticamente, pero como te digo, creo que mirar críticamente no es condenar ni solo ensalzar, sino también entender las particularidades de ese tipo de emperifolle. ¿En qué contexto? ¿Por qué? ¿Quién lo hace? ¿En qué circunstancia? No es lo mismo que una persona se vista de un diseñador y le haga una nota enorme casi que publicitaria a vestirse por una convicción de lo que representa ese diseñador o diseñadora en el diseño latino. Yo creo que la palabra crítica sigue teniendo una carga muy negativa, como lo es pensar críticamente. Yo creo que pensar críticamente es una forma de hibridez porque justamente lo que hace es situar en el contexto, entender de las sombras y de las luces de la oscuridad. Es eso que tú dices también, esta persona viene de este lugar, está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene, tal vez necesita una mejoría aquí. Yo creo que es una combinación, y el pensamiento crítico creo que no es ni condenar ni ensalzar, sino analizar. Creo que en Colombia y en América Latina todo se tiende a volver personal, entonces si la persona es crítica, es una destructora, o es que es snob, que esto es algo que yo he vivido mucho en la moda colombiana, aunque ya yo no hago tanto periodísticamente como sí hice hace muchos años, pero yo creo que es pensar críticamente la moda y eso implica no solo destilar una opinión o una noción venenosa, sino también entender culturalmente, socialmente, qué significan ciertos aspectos del diseño. Esa es una observación muy punzante de nuestro ADN y de cómo esas dinámicas nos unen como países latinoamericanos. Y es que si vamos a analizar los fenómenos de la moda y de la estética en América Latina, tenemos que entender que eso está atravesado por un vector de clase social muy particular que no tiene Estados Unidos ni los países europeos, y además hay otro fenómeno que es el demonio, comprensible, que son las izquierdas. Ese miedo, casi visceral, justamente por las formas que ha adquirido la izquierda en el poder en América Latina o en la insurgencia como la guerrilla colombiana, es interesante porque estamos en un punto cuando las tensiones ya son demasiado feroces. Por un lado, en América Latina hemos visto la democratización de la estética por su acceso como imagen y por la llegada de la moda rápida, que hace que cada vez las audiencias jóvenes politicen más la moda, por ejemplo, de cómo incide la clase social en esas aceptaciones o esos rechazos. Por otro lado, hay, por parte de las élites, una resistencia muy fuerte a asumir estéticamente lo popular y a asumir posturas de izquierda. Es una tensión muy interesante porque hay como un jalón. Necesitamos observar, analizar y reformular nuestros clasismos, a nuestras conductas atrincheradas. Yo no sé si vamos a poder exorcizar del todo el clasismo, pero sí sé que estamos en una época cuando ya muchos aspectos de la moda no se sostienen como antes, que las marcas, las publicaciones y los líderes de opinión tienen que tenerlo en cuenta, porque estamos frente a una coyuntura que es muy difícil y compleja. Es maravilloso ver cómo la geopolítica de las ciudades latinoamericanas, la misma estética de la ciudad, son grandes indicios de cómo se está manifestando la moda, que también es un fenómeno que estamos entendiendo ahora. ¿Qué significa la moda aquí? Bogotá, que sí tiene esas aceras descosidas, que tiene unos cambios muy bruscos de sector a sector, donde claramente se ven también las posibilidades socioeconómicas, y eso claramente refleja las estéticas. Nos habla de una gran condición de los países latinoamericanos, y es que somos países que estuvimos colonizados, que aspirábamos a alcanzar una modernidad como la europea, pero que no la hemos alcanzado porque no es el modelo que necesariamente nos corresponde. Entonces forcejeamos con un destierro permanente como esta tierra desenraizada, colonizada, explotada, donde se instalaron unas élites que sí ven en lo foráneo un ideal. Aquí aspirábamos a alcanzar a una modernidad que correspondía a un modelo extranjero, pero en la medida que avanzamos no llegamos porque también estamos llamados a leernos en esa hibridez tan confusa y tan difícil, y crear nuestros propios modelos, y tal vez eso nunca se va a resolver, y eso es algo complejo. Es como lo que me decías ahorita, de que no tengo respuesta, y es que a veces los procesos históricos son no tener respuestas fijas ni tan nítidas.